Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Juan Carlos Amaya una vez más en esta nueva edición. Vamos hoy día a continuar con la tercera parte de este mensaje que hemos estado ministrando sobre el poder de la influencia. Quiero bendecir a la iglesia que nos está escuchando, la iglesia de Palabra y Poder Imbabura, que nos escucha en diferentes cantones, ciudades, parroquias de esta preciosa provincia. También quiero saludar a cada uno de los que nos están escuchando por primera vez. Sé que este vídeo está yendo por diferentes lugares del mundo. Hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos, en España, en México y en otros lugares más. Quiero bendecirles y decirles que a causa de todos estos mensajes que estamos ministrando, estamos predicando, hay un entendimiento nuevo, fresco, que se está abriendo en las vidas de cada familia. Y en estos tiempos donde estamos mirando cómo esta pandemia, este juicio, este evento mundial que se ha estado dando sin precedentes, realmente va a cambiar, va a transformar totalmente todo. Yo creo que todo va a ser afectado en unas cosas para bien, en otras cosas para mal, pero es un paso de la historia que será cambiada a través de este evento, por lo cual usted y yo necesitamos estar apercibidos y saber qué hacer en estos últimos tiempos. La Biblia dice que Satanás se está moviendo con gran furia, con gran, también podríamos decir, desesperación, porque sabe que le queda poco tiempo y está de alguna manera organizando todos los eventos para su venida. Sabemos nosotros que el anticristo es la misma personificación de Satanás hecha hombre, como una forma de copiar cuando vino el Mesías. Jesús era Dios hecho hombre, encarnado, y vino y habitó entre los hombres. De la misma forma el anticristo será Satanás hecho hombre en una persona, y todo lo que se está mirando en estos tiempos es preparando el camino para el gobierno mundial, para el gobierno que busca tener el control total de toda la humanidad. Y cuando hablamos de toda la humanidad estamos hablando de las familias, estamos hablando de las finanzas, estamos hablando de los deportes, estamos hablando de todo lo que rige y lo que compone una pieza importante de este mundo. Entonces nosotros como cristianos tenemos una palabra de parte de Dios que está en Apocalipsis 18, donde dice, pueblo mío, salid de Babilonia, salid en medio de ella, huid, dice, y salid en medio de ella, y no participéis de sus fornicaciones ni de sus abominaciones. Entonces nosotros sabemos que Babilonia representa el mundo, representa Egipto, representa lo caído, representa esta esfera caída, donde la escritura dice que el Dios de este mundo es el rey prácticamente, el que gobierna este mundo caído, pero nosotros pertenecemos a otro mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Esto nos dio a entender porque él sabía que Satanás estaba ya gobernando la tierra, estaba gobernando el mundo. En una ocasión, cuando Jesús estuvo en el desierto, Satanás lo tentó y le dijo, mira, y le mostró todos los reinos de todo el mundo. Y le dijo, todos estos reinos yo te los puedo entregar porque a mí me han sido dados, le dijo el diablo, si tú postrado me adorares. Entonces en esta conversación Jesús nunca le dijo que eso era mentira, porque él sabía que Satanás tenía todos los reinos de este mundo en su poder. Mas sin embargo Jesús dijo, solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Nosotros sabemos que el que es digno de toda honra, de todo servicio, de toda adoración es nuestro Dios, pero Satanás tiene todas las riquezas de este mundo caído, gobierna a través de todos los sistemas de este mundo caído, a través de algo que nosotros le hemos entregado al enemigo, y es que les hemos entregado el poder de ser influenciados, ¿sí? La Biblia nos enseña lo que estábamos mirando en estos días, que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Note que Dios siempre tiene un plan estratégico
aun cuando el mundo esté en caos, en desgracia, esté lo más caído, Dios tiene un plan estratégico para su pueblo. Y ese plan, primeramente, es soltar o desconectarnos de la influencia del mundo. El tema de hoy se llama desconectando los canales de influencia. Estamos llamados a desconectarnos de los canales de influencia. Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de canales. Por ejemplo, yo le decía el día domingo, ayer domingo, en lo que estuvimos ministrando, que el mundo está compuesto de diferentes departamentos, de diferentes sistemas, ¿sí? Y cada uno de estos sistemas podríamos decir que es un monte donde la fuerza del enemigo, porque Satanás no es una sola persona, Satanás tiene ángeles caídos que se distribuyen en potestades, en principados, en gobernadores de maldad y en demonios. Él tiene todo un millones de demonios de diferentes rangos espirituales que gobiernan toda la tierra y especialmente gobiernan cada uno de estos campos. Hablando del diseño de las finanzas, es un diseño mundial, ¿sí? Es un diseño mundial que está gobernado por principados, por potestades y que inducen a que la gente caiga en estos sistemas a través de la deuda, a través de la codicia, a través de la ambición, a través de la avaricia, y la gente está engañada, está influenciada a esos canales. Entonces, eso es un canal de los que el enemigo usa para que usted no pueda ser parte del reino de Dios, participar del reino de Dios, moverse en el reino de Dios, ni tener la bendición de Dios porque está conectada todavía con estos canales. ¿Sí? Tenemos el diseño de las finanzas, que es un monte, tenemos el diseño de las familias, es otro monte, tenemos el diseño de la alimentación, ¿sí? Es otro monte, tenemos el diseño de las comunicaciones, tenemos el diseño de la educación, de la celebración, de las artes, de la religión y del gobierno, ¿sí? Todos estos montes, o podríamos decir todos estos departamentos del mundo son diferentes sistemas en los que nosotros estamos de alguna manera inmiscuidos, estamos participando, estamos nosotros conectados, pero cuando nosotros vivimos fuera de la ley de Dios, fuera de los mandamientos de Dios, fuera de lo que Dios estableció para su pueblo, porque Él siempre hizo una distinción de no mezclarnos, de no ser parte del mundo caído, cuando nosotros no nos diferenciamos y participamos de lo que participan los otros departamentos, entonces ahí es cuando nosotros no podemos salir de esa influencia y ser influencia para el mundo. Una de las cosas que yo entiendo es que si yo, por ejemplo, participo de una fiesta pagana, si yo participo de trago, de alcohol, de cerveza, de fiestas y todo eso, ¿cómo yo podría pararme ante mi familia y decirles o denunciar que eso no es correcto, que eso está trayendo destrucción a mi familia? Es obvio que si yo me levanto delante de ellos y les digo, miren, ustedes no deben de tomar, todos se van a quedar mirándome y van a decir, pero tú estabas tomando el día domingo, tú estabas tomando el día sábado, yo te vi fumando, yo te vi tomando, de hecho tú también estabas haciendo problemas y luego tuviste una discusión con tu esposa, trataste mal a tus hijos. ¿Cómo es que tú nos vienes a enseñar? Y creo que eso es algo lógico, porque cuando nosotros nos encontramos bajo el poder de una influencia, nosotros no tenemos poder sobre aquello. Primeramente, Dios nos llama a salir, a desconectarme de la influencia a la que yo estoy o he estado de alguna manera ligado en mi alma, en mi forma de vida. Entonces, esa es una de las razones principales del por qué no hemos podido nosotros afectar para bien con nuestra influencia en nuestras familias. Entonces vamos a mirar algunos puntos importantes de lo que hoy queremos hablar. Primeramente debemos de tener dos cosas claras. Tenemos o vivimos continuamente en dos reinos. Hay solo dos reinos, no hay tres, ni cuatro, ni cinco. Hay solo dos reinos. Así como hay la luz y las tinieblas, la oscuridad y el día, la noche y el día, asimismo hay dos reinos. El reino donde gobierna Satanás y el reino donde gobierna Jesucristo, el Hijo de Dios. Son dos reinos muy descritos, dos reinos totalmente extremos, dos reinos que no tienen nada de mezcla, no hay cosas que se deben de practicar en un lugar y en otro lugar. Son definitivamente dos reinos en donde hay una total resistencia u oposición entre uno y otro. Entonces,
La Biblia dice en Santiago 4:4 y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que aquí hay un reino y aquí hay otro reino. Y cualquiera que se quiere cruzar, ¿no?, un día, pasarse acá y después luego regresar a su propio reino, dice, se está constituyendo en enemigo del mundo. Hay otra versión que dice, está teniendo enemistad contra Dios. Entonces, cuando un reino y otro reino, que tenemos nosotros claro, el mundo es el mundo, y el reino de Dios es el reino de Dios, entonces no existe tal cosa como toda religión nos lleva a Dios, porque no toda religión entiende lo que es el reino. Religión es aquello que a mí me liga a un grupo de reglamentos donde se me dice esto debe de hacer y esto no debe de hacer, pero una religión no tiene una relación. Una religión no conoce a Dios como una relación. Una religión no produce el temor de Dios. Una religión no produce resultados, fruto en nuestra vida. Entonces, la religión es solamente superficial. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una entidad espiritual, de un ámbito espiritual al cual es necesario que yo me comience a conectar soltando la influencia del mundo. El mundo es una falsificación del original. El mundo es una falsificación de lo que Dios creó para provecho para nosotros, ¿sí? Y para que nosotros podamos dar testimonio de lo que es Jesucristo, su salvación y su forma de vida. Una vez que yo soy salvo, estoy llamado a tener una vida distinta, una vida diferente, donde las leyes que yo practique deben de ser totalmente distintas a las leyes que practica el mundo. Vamos a mirar algo pequeño para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, cuando hablamos de que el mundo tiene un diseño financiero, esto significa que el reino de Dios también tiene un diseño financiero. En el reino de Dios yo practico ciertas cosas y en el mundo se practican otras cosas. Por ejemplo, en el mundo, vamos a hablar la parte de los negocios, de los trabajos, están basados en sacar beneficio para mí. Cuando una persona del mundo hace un negocio, lo primero que piensa es en su ganancia, en cómo obtener ganancias, en cómo obtener un beneficio personal y al último pensamos en el cliente que, bueno, algo le pueda servir a él también. Pero cuando usted comienza a caminar en el reino, usted se da cuenta que la primera intención de poner un negocio es que el cliente reciba un beneficio duradero, un beneficio verdadero, un beneficio que primeramente le solucione problemas, un beneficio que le dé bienestar de vida, un beneficio que le mejore su calidad de vida y todo lo que Dios le ha entregado. Entonces, cuando nosotros hacemos un negocio conforme al reino, esto está sujeto a una ley distinta. Pero cuando usted hace negocios conforme al mundo, esto está sujeto a una ley diferente. Otra de las cosas que vamos a mirar en este campo es que cuando nosotros estamos en el mundo pensamos que necesitamos un gran capital para levantar un negocio, mientras que cuando usted está en el reino, usted lo que necesita es una visión para levantar un negocio porque Dios es el que se encarga de proveer la provisión. Entonces, la forma como nosotros hacemos las cosas en el mundo y en el reino de Dios son totalmente diferentes. El mundo utiliza todos sus primeros dineros para pagar deudas, para pagar al banco, otros para comprar alcohol, utilizan la primera porción de su dinero para cosas caídas, pero nosotros utilizamos la primera porción del dinero para consagrarla a Dios, eso se llama diezmo. Entonces es la forma distinta como se vive en el reino de Dios y como se vive en el mundo. Entonces cuando yo estoy todavía bajo la influencia de ese mundo caído, significa que yo sigo haciendo todas las cosas como se hacen en el mundo caído. Vamos a decir esto, yo necesito una lavadora, no tengo el dinero para comprarme una lavadora, entonces el mundo me ofrece un sistema, dice, bueno, tú puedes obtener tu lavadora con tu cédula, vas a Artefacta y te van a dar tu lavadora, ¿sí? Y yo me voy, compro la lavadora a crédito para 24 meses plazo y vengo contento a mi casa, después ya tengo mi lavadora y sin ningún centavo, pero luego yo me ato a una deuda durante 24 meses que sin darme cuenta el interés que yo estoy pagando por esa lavadora es el interés de más del 100% en el año. Entonces, esta es la
forma como se hacen las cosas en el mundo, pero Dios tiene otra manera de cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Entonces, tenemos claro que hay dos formas de vivir, hay dos diseños distintos. Y si en esto le he dado un pequeño ejemplo, imagínese usted cómo será la alimentación del mundo y la alimentación del reino. Imagínese cómo será tener una familia en el mundo y una familia en el reino, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es que se debe de vivir? Está escrito aquí en esta palabra, aquí en la ley de Dios, está escrito cómo es la forma que se debería de vivir entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que específicamente el Señor me está diciendo en esta mañana? Me dice, sal de la influencia del mundo. ¿Qué significa influencia? Significa un poder que me arrastra a hacer las cosas como las hace el mundo. Un poder que me arrastra a practicar las cosas como las practica el mundo. O sea, aunque yo sea cristiano, no me marca que yo estoy en el reino porque yo voy a la iglesia. No, lo que me hace diferente es lo que yo vivo, la ley que yo practico en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mi trabajo, en el lugar donde yo estudio. Eso es lo que marca la diferencia. No es donde yo asisto, sino lo que yo vivo. Y lo que yo vivo debe de estar basado, escúcheme esto, en una verdad. Esta Biblia, esta palabra de Dios es la verdad. No existe otra verdad. No hay otro libro que contenga la verdad que está aquí en la Escritura. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos, para redarguirnos y para enseñarnos la forma como el ser humano debe de vivir en esta tierra. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la forma como yo empiezo a vivir esta palabra. Entonces, escúcheme esto. Decíamos en uno de estos servicios que estuvimos anterior, decíamos que cuando yo comienzo a introducir la ley de Dios, que es la justicia de Dios, al mundo, óigame esto, al mundo, esto significa, cuando yo digo mundo, no me estoy refiriendo a discotecas, no me estoy refiriendo a una cantina, no me estoy refiriendo a un cabaret. Cuando yo me refiero a mundo, me refiero a un sistema. El mundo muchas veces está en nuestras propias familias. Si usted en su casa si usted en su casa, usted compra dos películas para verlas en familia y usted tiene una hija de 9 años, tiene un hijo de 12 años, tiene otro de 18 años, usted y su esposa se sientan todos a ver esa película. Usted no sabe el contenido que trae esa película, pero usted la pone y todos están sentados, han hecho sus palomitas de maíz para comer todos ahí en la sala y de pronto en el minuto 17 en la película se dan escenas eróticas, escenas sexuales, muchas veces se dan hasta escenas pornográficas en las películas donde se miran desnudos y todo eso. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que si esa película la lleváramos al reino de Dios para pedir si Dios nos apruebe, usted cree que Dios lo aprobaría? Usted no sabe que solamente la mente necesita un segundo para tener una visión de erotismo y eso activa la vida sexual de un joven, de un niño. Entonces, cuando yo meto esas películas a mi casa, yo prácticamente lo que estoy haciendo es llevando el mundo a mi familia, llevando el mundo a mi casa. Yo he visto películas donde dentro de los escenarios de la película se dan escenas donde están en una discoteca, y discotecas que tienen otros estilos en Estados Unidos, en Europa, donde ahí bailan con street, donde hay una música donde todos se mueven sensualmente, donde es una música totalmente degradante y muchas veces esa escena demora hasta minutos, ¿sí? Y vemos ahí tipos fumando y todo eso y nosotros estamos expuestos a todas esas cosas. ¿Usted piensa que eso no causa un efecto en la vida de su familia? Quizás usted me diga, bueno, pastor, usted está exagerando. Bueno, si usted lo toma así de esta manera, pero yo tuve una consejería con una niña de 9 años que ella me comentó que un día mientras vio la película de Titanic, que fue un bestseller en películas, todo el mundo vio esa película, y ella me contaba que ella estuvo sola en su cuarto mirando esa película de Titanic, y en esa película de Titanic usted sabe que hay una escena ahí de erotismo de los que graban la película, y esto, dijo ella, a mí me afectó tanto que eso inició
su vida sexual. Luego la niña tuvo continuos intenciones y arranques de ver desnudos en la televisión. Una película de Titanic produjo una el inicio de una perversión moral en una niña de apenas 9 años. ¿Quién trajo esa película? Sus padres. Pero lo interesante de esto es que no era una niña que no que tenía padres mundanos o padres inconversos. Era una niña cristiana, era una niña de padres cristianos que de alguna manera introdujeron esta película en su casa y esta niña tuvo acceso y eso fue lo que inició su vida sexual. Entonces después de todo esto que hemos nosotros escuchado, podemos entender que cuando la Biblia dice no hagáis amigos del mundo, es porque Dios está diciendo algo que es claro para nosotros. Cada uno de estos montes que les he enumerado producen o tienen una forma de vida que es contraria a la palabra y el reino de Dios tiene la forma correcta de vida que es lo que nos va a traer bendición. Escúcheme esto, usted podría decir, bueno, mi papá hizo así la casa, él hizo con deuda, él hizo en este sistema, él hizo de esta manera, mi tío también lo hizo de esta forma, bueno, mi tío se fue a España, dejó a la esposa, dejó a los hijos, se fue a trabajar duro allá y después de 5 años vino con miles de dólares e hizo su casa y yo quiero hacer lo mismo. Pues yo quiero decirle esto amado amigo y también hermano que usted me está mirando en este video. Puede ser que ellos se fueron a otro país, trajeron dinero, lograron hacer su casa. La Biblia no dice en ninguna parte que el hacer dinero es lo correcto. La Biblia no dice en ninguna parte que el que tú hagas miles de dólares significa que tú hiciste lo correcto, porque si fuese así, nosotros deberíamos de vender drogas, ser narcotraficantes y tener mucho dinero y comprarnos una casa. ¿Por qué muchas veces tomamos como un referente que la prosperidad es un aspecto de tener mucho dinero? Sí, mi tío se fue a otro país y él allá trabajó y hizo dinero y yo creo que esa es la única forma de hacer dinero porque aquí en el Ecuador no se puede hacer plata. Pues yo quiero decirle que eso es totalmente falso, eso es totalmente equivocado. La escritura dice que la prosperidad, óigame esto, radica en su bendición. La verdadera prosperidad radica en su bendición. Si usted vive esta palabra, si usted cumple lo que esta palabra dice, su forma de vida, usted va a ser bendecido. Y la bendición no es que Dios te mande un ángel con una maleta llena de dinero. La bendición es una posición en un mundo caído. Cuando yo soy bendecido, las puertas se me van a abrir. El vecino de la esquina va a quebrar, pero yo no voy a quebrar. Se me abrirán oportunidades. Dios me dará creatividad. Mire, una sola idea te puede hacer rico y te puede hacer millonario. Tan solo una sola idea llevada y desatada aquí en esta tierra. Pero Dios, la primera cosa que Él quiere es que tú salgas de este mundo, salgas de tu Babilonia y te esfuerces por vivir en una forma y en una manera distinta de vida. Esa es la forma como Dios te está llamando, hijo, hija, a que tú salgas de ese mundo. Tú dices, no he podido tener influencia todavía en mi familia. Lo más posible es que cuando hablamos del diseño de la familia, tú estás viviendo como las familias de afuera. ¿Sí? Tú estás haciendo todo exactito como lo hacen las familias de afuera. Ves lo mismo que las familias de afuera ven, oyes lo mismo que las familias de afuera oyen, practicas, conversas, tienes los mismos entretenimientos que las familias de afuera lo tienen. Esa es la gran diferencia que tú haces, perdón, esa es la gran forma como tú haces las mismas cosas que hacen los de afuera. Entonces, ¿en qué te diferencias? ¿Cómo tú puedes decir, yo estoy llevando mi familia conforme el reino de Dios dice? En lo que nosotros hemos entendido del reino es que el día domingo yo me tengo que ir a la iglesia, es que el día martes yo me tengo que ir a la iglesia. Eso es lo que tú has entendido que es reino. Pero yo quiero decirte que estamos equivocados. Esa no es la forma como es verdaderamente el reino de Dios. Cuando nosotros vamos el domingo, nosotros vamos a escuchar una palabra, reconocemos y santificamos ese día para vivir para escuchar lo que Dios tiene que decirnos el día domingo, pero el resto de Dios para practicarlo, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros no hemos entendido es que la ley de Dios es para vivirla dentro de la familia, dentro de la casa. Es el primer lugar donde tú y yo estamos llamados a vivir el reino de Dios. Es dentro de nuestra familia. Oiga esto, cuando Cristo vino
a predicar el evangelio, Él estuvo en muchas casas, Él estuvo en muchos hogares. Ahí se predicó la verdad. Y cuando Cristo ya murió y partió al cielo y sus discípulos se quedaron a predicar en la tierra, dice que todos ellos se congregaban en sus casas, tenían la palabra de Dios en sus casas. Ahí era donde ellos aprendían, comprendían, la enseñaban a sus hijos, la practicaban, y dice la Escritura que Dios ponía gracia y favor con el pueblo. Esto significa que la gente comenzó a darse cuenta que este tipo de gente llamada cristiana vivían de una forma diferente, y aunque muchos de ellos los habían criticado, los habían perseguido, los habían acusado, los habían señalado por el simple hecho de ser diferentes, después comenzaron a admirarles, comenzaron a mirar que en ellos había un rostro diferente, que en ellos había una forma diferente de vida, que en ellos había una prosperidad diferente a las demás y tenían tranquilidad. Eso fue lo que les hizo que la gente quisiera ser como ellos. ¿Usted se imagina usted viviendo en este tiempo 2020 de una manera completamente diferente a como usted ha vivido antes? Y luego la gente puede ver su rostro y le puede decir: yo nunca te veo a ti preocupada, yo nunca te veo a ti con aflicción, siempre tienes ese rostro, tienes paz, tienes tranquilidad, tus palabras son sabias, cada vez que tú abres la boca me llenas de tranquilidad, me das esperanza de vida. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero eso que tú tienes. Y sabes, ese es el testimonio. Dice la Biblia: y vosotros me seréis testigos en Jerusalén. La Biblia nos enseña que la Jerusalén nuestra es nuestra familia. El primer lugar donde nosotros tenemos que tener victoria en nuestra vida, en nuestra forma, no es en la iglesia, es en nuestra familia. Ahí es donde choca nuestro carácter, ahí es donde choca nuestra falta de disciplina, ahí es donde chocan nuestros malos hábitos, ahí es donde choca todo lo caído y todo lo que no es conforme lo que Dios ha establecido. Ahí es donde choca, y por eso es que nos hace muchas veces difícil la convivencia, porque no vivimos una vida de justicia. Yo me di cuenta que aún los programas de televisión pueden afectar a nuestros niños, los más pequeños. Tengo mi hija de 2 añitos, y hace tiempo nosotros, sin entender esto, le permitíamos a ella mirar programas de televisión que eran infantiles, no eran programas de Dragon Ball Z ni de cosas violentas, eran programas infantiles, pero nos dimos cuenta que su actitud cambió, su forma de mirar las cosas, de su temperamento, su comportamiento es la palabra, comenzó a cambiar, y comenzó a volverse malcriada, comenzó a querer dominarnos, controlarnos. Y bueno, yo tenía esta sospecha hasta que un día yo le dije a mi esposa: sabes que ya no vamos a permitirle ver televisión, y le apagamos, ya no le permitíamos, y ya nos pedía que le prendiéramos la tele, y nosotros dijimos: no, no lo vamos a permitir. Teníamos un poco de juguetes de la niña, le comenzamos a poner, pero ella era como una persona que estaba adicta y le quitan su droga. Hacían unos berrinches los primeros 2 días, fue fuerte, nos pedía, hasta que nosotros nos paramos firmes, le dijimos que no, y ella comenzó ya a ceder, y le llevaba yo a los juguetitos, jugar con tacitas, con ollitas. Bueno, ella tiene sus juguetitos, y comenzó a entrar a ese sistema de juegos normales para una niña. Entonces ella cambió su conducta, notamos cómo cambió su conducta, fue como una semana. Y a la semana, cuando estábamos en una conversación importante y ella estaba como una niña de esa edad que es inquieta, para tranquilizarle, yo mismo cometí el error y le dije: dale el celular para que vea un ratito dibujitos. Y en ese momento que yo le di el celular, yo me sentí mal, mas sin embargo quedó desapercibido esto. Y bueno, y le dejamos. Este día, volvió a caer en lo mismo. Me acuerdo que esa noche pedía y gritaba así con gritos que le den el celular para ver los dibujitos. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que esto influye en el comportamiento de nuestros hijos. Los dibujitos, aunque usted dice no son malos, no son dañinos, créalo, todos esos dibujitos que uno los mira en la televisión, por lo cuanto ellos, su mente todavía no puede razonar, ellos solamente reciben toda esa información, les afecta porque ellos están en una edad donde necesitan jugar con juguetes, si son niñas, jugar con muñequitas, jugar con ollitas. Ellos van a ver las cosas que hace su mamá, sus hermanas, y lo van a querer practicar, y esa es la forma de un aprendizaje normal.
Hay muchos estudios científicos que se han hecho donde se ha demostrado que un niño a quien se le da el teléfono celular para que ellos se entretengan, los estamos drogando, los estamos haciendo adictos a la tecnología, y lo peor es que ellos están ahí expuestos a recibir sin tener la participación de poder elegir o decidir algo. Ellos solamente están, recibe y recibe y recibe los mensajes que vienen de dos campos: los mensajes naturales, que es las cosas que se reciben a causa y a través de lo que uno puede ver, y también los mensajes que son de carácter inconscientes o subliminales. Eso es lo que muchos de nuestros hijos no entienden en el momento de estar expuestos a este tipo de mensajes y de cosas que miramos en la televisión. Por lo tanto, es importante que ustedes reconozcan el daño que le están haciendo a sus hijos. A niños pequeños, yo veo en la iglesia como hay muchos padres que les han dado sus teléfonos para que ellos se queden expuestos horas y horas al teléfono, y esos pobres niños tienen una mente totalmente caída, no han aprendido a desarrollar relaciones, no han aprendido a caminar bajo una forma normal, no hablan con sus padres, ellos solamente quieren ese teléfono. Esa es la primera cosa que tenemos que empezar a soltar en la educación de nuestros hijos. Ya padres que ya no hablan con sus hijos, ya no tienen comunión con sus hijos, ya no conversan con sus niños, ya no les enseñan a sus hijos. Y sabe, yo voy a empezar después de estas cosas que estoy empezando a descubrir, voy a comenzar a dar series completas sobre cómo nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos según las edades. De hecho, tengo un módulo de la escuela que dimos para padres, de cómo deben de ser criados los hijos. Los hijos tienen diferentes etapas, ¿sí? Tenemos la etapa de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 18. Son etapas que los niños necesitan diferentes tipos o formas de educación en la casa, que eso es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Solamente a lo que quiero terminar con esto es hablar de que es necesario salir de la influencia. Yo quiero que usted comience, antes de mirar todos estos campos, porque aquí tenemos campo de educación, celebración, artes, religión, gobierno, alimentación, finanzas. Estos dos ámbitos vamos a mirarlos fuertemente: el ámbito de las finanzas y el ámbito de las familias. Usted como mujer necesita hoy más que nunca sentarse sola, sin ninguna influencia, y decirle: Dios, ¿qué estoy haciendo mal en mi casa? ¿En qué sistema estoy conectada yo? ¿Será acaso que yo estoy conectada con el sistema caído? ¿Será acaso que yo estoy conectada? Mi familia está en el sistema caído, no está en el reino. Estoy llevando mi familia como el mundo lleva a su familia. Y si esto usted lo ha notado, usted necesita arrepentirse. Usted necesita ir y volver nuevamente a la senda antigua y decirle al Señor: yo necesito volverme a la senda antigua, necesito saber cómo fue el original de la familia. Alguien dijo en estos días, y daba un ejemplo, un predicador, decía lo siguiente: cuando yo era niño, mi padre era carpintero, y un día me dijo: hay que cortar 200 listones, ¿sí? Y los vas a cortar todos de este porte, era como de 1,20 m. Así que él cogió un primer listón, midió 1,20 m, lo cortó, y luego cogió el listón original, lo puso a un lado y cogió el otro, y con ese siguió midiendo, y cogían y lo iban sacando, y solo medían con el último listón cortado. Al final del día, cuando comenzaron a medir todos los listones, se dieron cuenta que estaban disparejos, porque no habían sido cortados con el listón original. Y de la misma forma, yo puedo decirles hoy en día, nosotros nos hemos perdido del original. Ya no educamos a la familia como fue en el original. Hemos perdido de vista la escritura y hemos caído en todo lo contemporáneo, en las corrientes contemporáneas de nuestras vidas, y no hemos aprendido cómo se debe de llevar la familia, las finanzas en el diseño original. Todo está escrito en esta Biblia, todo está escrito en este libro. Dios nos enseñó y nos dio una ley para que nosotros nos rijamos bajo esa ley. Esa ley es la constitución del reino. La Biblia dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley.
yo he venido para cumplir la ley, porque de cierto os digo que ni una coma ni una jota pasará sin que esta ley se haya cumplido en su totalidad. Y él dejó y entregó esa ley para toda la humanidad. Muchos de nosotros no habíamos leído esa ley, muchos de nosotros no habíamos comprendido cómo era la forma de vida, por eso hemos tomado de otros extractos, hemos tomado de otras formas y no hemos permitido que Dios a través de su ley nos enseñe cómo debe de ser la forma de vida auténtica que usted y yo estamos llamados a tener. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. El mundo, ¿a dónde está encaminándonos ahorita? Según todo lo que se está mirando y todo lo que ya se ha visto que está sucediendo. El mundo quiere quitarle su control. Primeramente, usted le entregó voluntariamente el control al mundo. Usted fue el que le entregó el control de la educación al mundo. Usted le entregó el control de su alimentación al mundo. Usted le entregó el control de sus finanzas al mundo. Hoy encontramos miles y miles de gente que no pueden descansar un día a la semana porque dicen, no, es que tengo que trabajar, porque tengo que pagar deudas. Usted le entregó el control de sus finanzas al banco, a las cooperativas, al sistema financiero caído. Usted le entregó el control de sus hijos al internet, al celular. Fuimos nosotros los que entregamos ese control al enemigo. Y hoy en día estamos pasando por muchas consecuencias personales, pero realmente quien entregamos el control fuimos nosotros. Satanás no vino en persona a ponernos un revólver en la cabeza y decirnos, si no haces esto, te voy a matar. No, nosotros fuimos engañados y le entregamos el control de nuestra casa, de nuestros hijos. Por lo menos en este mensaje te debería de servir para arrepentirte de seguir entregándoles ese celular a tus hijos. Si tú mismo como madre adulta no puedes dominar porque tú reconoces que has caído en una adicción de tu teléfono, ¿cuánto más tus hijos van a tener control de aquello? Es como si un padre es drogadicto y no puede dejar la marihuana, no puede dejar la cocaína y luego le entregue al hijo y le diga, pero mi hijo, cuídate de no ser un adicto. Es una cosa ilógica. De la misma manera, si nosotros no hemos podido soltar una adicción, ¿cómo es posible que hayamos hecho a nuestros hijos adictos? La primera persona que tiene que cambiar es usted. Usted es la primera persona que tiene que salir de esto. Y esto solamente hoy lo he explicado de una forma rápida por los 45 minutos que no me da más el programa. Lo he explicado de una manera rápida, pero créalo, hay mucho, mucho por aprender de esto, pero creo que la venda de los ojos, por lo menos en mi vida, se me está cayendo. Y también esto va a comenzar a suceder en usted. Vamos a empezar a reformar nuestras familias. Recuerde que el mensaje que más hemos ministrado y el que más han visto en el internet es la reforma de una familia. Creo y estoy consciente que Dios me llamó a ser un reformador de mi familia. Y usted que me está escuchando es un reformador de su familia. Usted que me está escuchando es una reformadora de su familia. Esto no es solamente con escuchar, esto es de tomar decisiones. Hay cosas que usted va a tener que ponerlas sobre la mesa y tomar decisiones y decir, bueno, yo no voy a permitir más estas cosas. Yo me acuerdo que un tiempo atrás, cuando yo comencé a entender todas estas cosas, yo tenía creo unas 1000 películas en mi modular de televisión y dije, no, aquí hay mucho que nosotros no debemos de ver y comenzamos a sacar y salieron cantidades de películas que tenían material obsceno, material violento, material de sangre, material sensual y sacamos todo eso, hicimos un montón de cambio y eso comenzó a traer una paz a nuestra casa. Es importante que usted entienda que en estos últimos tiempos todo lo que se va a dar, la tecnología, los movimientos tanto laborales, tanto de escolarización, tendrán un sistema caído para tener el control de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra familia. Pero como dijo Josué, yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Yo no sé usted, pero yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Si yo no hubiera escuchado a Dios hace unos años atrás, yo ahorita en esta crisis estuviera en gran aprieto, pero gracias a Dios que he podido ser sensible a su voz, he podido recibir y comprender cómo es que este sistema funciona
y no he caído en todo ello, pero hay cosas en las que todavía hemos estado inmiscuidos y tenemos que salir y soltar aquello para nosotros poder determinar una verdadera libertad. Quiero pedirle que ahí donde usted está, cierre sus ojos por un momento y permítame orar por usted. Padre Celestial, queremos darte gracias por todo lo que nos has enseñado en esta preciosa noche. Gracias porque tu palabra verdaderamente nos ha conmovido. Señor, yo creo que esta palabra ahora mismo está trayendo arrepentimiento en todos quienes lo escuchan, en todos quienes lo oyen. Señor, yo declaro, Padre, que ahora mismo esta palabra produce, Señor, produce convicción, produce, Señor, bases, produce, Señor, el deseo de salir de todo ese error, el deseo de comenzar a salir de todo ese estado o esa estación de vida, Señor, en el que ellos han estado viviendo erradamente y equivocadamente. Padre, muchos de nosotros hemos dicho, no hemos visto todavía el progreso, no hemos visto la prosperidad, no hemos visto cómo nuestra familia va a cambiar, no lo hemos visto, pero nosotros comprendemos, oh Rey de toda gloria, comprendemos con todo nuestro corazón, amado Dios, que estamos llamados, Señor, estamos llamados a ser gente diferente. Señor, tu palabra dice, y vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Padre, somos una nación distinta, una nación santa que no está llamada a mezclarse con el mundo ni con lo que el mundo practica. Padre, ahora mismo yo declaro que los velos, las vendas de los ojos de tus hijos y de tus hijas se caen ahora en el nombre de Jesús. No prevalece más, Señor, el error en sus vidas. Ellos empiezan a cambiar desde este momento, no vuelven a caer en el error. Señor, salen de su Babilonia, salen de ese estado caído, salen en el nombre poderoso de Jesucristo. Ellos comienzan a salir de ese estado y no vuelven a mezclarse. Somos una nación, Señor, llamados a ser santos por cuanto nuestro Dios es santo. Padre, gracias te damos, Señor, y desde aquí bendigo a cada uno de sus hijos y de esas hijas que están escuchando este mensaje. Bendigo, Señor, a cada uno de los amigos y amigas que nos están mirando por primera vez desde este programa, Señor, y declaramos, Padre, que ahí donde quiera que ellos estén, Señor, ellos van a recibir, oh Padre, una convicción y una hambre y una sed por salir de ese estado de vida en el que han estado viviendo durante mucho tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.